Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis aliados y aliadas? Espero que estén muy bien y si no están bien, vean este video para que se sientan mejor. Hazaña mayor, abrir un camino diferente para la humanidad. Aliados de Noroña. Aquí estamos de nuevo. Estamos en la sección Cultura. ¿De qué tema vamos a tratar? Trataremos sobre un tema que es la pandemia en la literatura universal. ¿De qué se trata esto? Bueno, si bien puede ser que haya libros que hablen sobre una pandemia determinada, en el transcurso de la historia de la humanidad, nosotros nos vamos a centrar en hablar sobre una pandemia que ocurrió y que hay antecedente de ello en un libro de literatura universal. ¿De qué libro estamos hablando? Sobre un libro que explica el acontecimiento mediante una historia, una novela, el acontecimiento que ocurrió en Italia, que fue sobre una pandemia que se hizo llamar peste bubónica, o como mayormente la conocen, la peste negra. Para hablar sobre esta peste, sobre esta pandemia, sobre la pandemia de la peste negra o peste bubónica, vamos a dar datos, vamos a dar información acerca de ella. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia más devastadora de la humanidad que afectó a Euroasia. Euroasia es el continente europeo y el continente de Asia. Esos dos continentes fueron azotados por esta pandemia, estos dos continentes que son grandes, en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. El número de fallecidos no es muy específico, no es claro, es ambiguo, pero se estima que fueron más de 100 millones de muertes a causa por esta pandemia. Más de 100 millones de muertes a causa por esta pandemia. Ojo ahí, es un dato aterrador, Y es evidente que en esa época no se contaba con las mismas herramientas, con las mismas innovaciones, con las mismas máquinas que tenemos actualmente, más modernas, que nos ayudan en el sector salud. Y quizá por eso también sea un factor que haya influido mucho en más muertes, pero son muchas de todas formas. La sociedad desesperó tanto que tuvo como alternativa culpar a los judíos sobre esa peste, sobre esa pandemia. Y en el caso actual, en el caso que estamos viviendo de la pandemia, ¿a quién acusaron? A los chinos, porque allá inició, pero eso no quiere decir que ellos fueron los causantes, ¿no? En aquella época que ocurrió la peste bubónica o peste negra, a los judíos se le veía con desprecio, no se les apoyaba, es que la moral estaba en contra de ellos por la situación que se estaba viviendo, una situación desesperante en ese momento, incluso más que ahora. Esa situación era más desesperante y entonces la moral hizo un gran papel ahí porque fue la que ocasionó todo el desprecio hacia los judíos. Ese fue un factor también que hizo que las personas mostraran un lado nada humano. En esta pandemia, en esta actualidad también vimos eso en la sociedad, una moral nada humanista, una moral que provocaba desprecio hacia los chinos, que eran los principales objetivos acusados de haber provocado la pandemia. No todos, sino la gran mayoría, que tenía esa visión de que los chinos eran los culpables y que cualquier chino era portador del virus que provocó la pandemia. Y les hablo de moral porque la moral influye mucho en la sociedad,
ya que esta es la que determina las costumbres que hacemos, las costumbres que tenemos en diversas partes de la sociedad. Les expliqué esto para que vayamos adentrándonos al tema en concreto, que es contarles acerca del libro, este libro que habla sobre esa peste, sobre esa pandemia, la pandemia de la peste negra. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre el libro, sobre esta obra, que es una obra, es un clásico, es una de las mejores obras que he leído en particular. Esta obra fue escrita por Giovanni Boccaccio, un escritor italiano que vivió su vida en Italia, en la República de Florencia, en la época que ocurrió la peste negra o la peste bubónica. Es como si te pusieras a escribir un libro en estos tiempos de pandemia. Así él escribió su libro en esos tiempos de pandemia de la peste. Esta maravillosa obra, este maravilloso libro se llama El Decameron. Su nombre significa 10 días. Título del libro: los vocablos griegos deca y emerai significan 10 días. ¿Por qué el libro se llama El Decameron, que significa 10 días? Para dar esa explicación tenemos que dar un resumen o una reseña sobre el libro y así poder explicar por qué se llama El Decameron. El libro se desarrolla en un ambiente caótico, en ese ambiente donde está la pandemia, en ese ambiente donde está la peste negra, en ese ambiente se desarrolla ese libro. Y lo que nos da a conocer es que en medio de todo el caos, en medio de toda lo infernal, en medio de todo ese colapso social, nos da un brillo de oportunidad, un brillo de felicidad para aprovechar, ¿no? Ese es el mensaje más que nada que notamos, de que en medio de todo lo infernal, todo lo caótico, podemos encontrar un brillo de felicidad. Porque lo importante es que aún hay vida y podemos seguir disfrutando de los placeres, conviviendo con los demás, disfrutando de la vida en general. En ese ambiente donde la sociedad está ya al borde de pensar que se acabó todo, empieza a haber relaciones sexuales en la calle, la gente empieza a disfrutar en demasía de los placeres, empieza a emborracharse, empieza a tener relaciones en calle, en cualquier lugar, empieza a disfrutar de los placeres en general. El libro nos cuenta que 10 jóvenes, 7 damas y 3 mozos se juntan en una iglesia que se llama Santa María de Vela, y ahí deciden quedarse 10 días para olvidarse de lo que estaba pasando en la ciudad. Deciden irse de la ciudad para reunirse en esa iglesia y contarse historias, para pasar el rato, para disfrutar el momento y no pensar en aquello que estaba pasando en la ciudad. Antes de seguir con la historia, quisiera darles a conocer un dato curioso. Según se dice que el Papa Gregorio IX causó la peste porque condenó a los gatos, es decir, hizo que mataran a los gatos, que los sacaran de la ciudad, y ello provocó el aumento de ratas que llevaban las pulgas, esas pulgas que traían la peste, que traían ese virus y que se pegaban a la piel de las personas y provocaba la enfermedad en las personas. La enfermedad se manifestaba con manchas negras, por eso es que se llamaba la peste negra, y peste porque el olor de la putrefacción, ya que el cuerpo se pudría, era muy fuerte y por eso lleva el nombre de peste negra. Negra porque las manchas que te salían eran negras, y peste porque el olor de putrefacción de tu cuerpo era muy fuerte, por eso se llamaba
y quizá se llama porque sigue, me parece, habiendo casos, pero ya muy pocos y tratables, obviamente, curables, de la peste negra. Estos jóvenes llegan al acuerdo de contar cada uno una historia por día. En total son 100 historias. Ese es el contenido del libro. Se basa en 100 historias que cuenta cada persona. Y cada día va cambiando el mando porque se le da el mando a una persona, es el rey o reina, y esa persona decide a qué hora contarán las historias y a qué hora terminarán y se irán a dormir. En esa iglesia tenían todo, manjares, tenían de todo, y el paisaje era hermoso, así que disfrutaban de los placeres al máximo y no se acordaban de lo que pasaba en la ciudad, en lo que estaba pasando, todo el caos. Y en estas historias podemos encontrar temas de amor, temas eróticos también hay, temas de felicidad, temas de diversos temas que podemos encontrar en las 100 historias que se van contando en estos 10 días. Cada quien cuenta una y son 10 en un día y se hace el total de 100 historias. En particular hay muchas que me agradaron, también hay muchas eróticas que también me agradaron. Hay una en especial, por ejemplo, que se trata de un jardinero que se hace pasar por persona que no puede hablar y que no puede escuchar, y entra a un convento para trabajar de jardinero. El muchacho era de buena complexión, haciendo el trabajo de diario, se quitaba la playera o andaba en camiseta y las monjas que estaban en el convento se quedaban viendo, y en una de esas una monja lo insinuó y lo convenció para tener relaciones, y después la encontró otra monja y para que no dijera nada los dos disfrutaron del placer que les daba este jardinero que se hacía pasar por sordo y mudo. Consecutivamente se iban rolando al jardinero al grado de que el jardinero ya no podía y por tanto se fue de ese lugar porque ya era un esfuerzo mayor el que hacía. Eran como más de 30 y todos querían, nada más había uno para todas y desistió, se fue, dejó el trabajo porque no soportaba tanto actividad sexual. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. No es cierto. Ya por último, si llegaste hasta esta parte del video, hasta la parte final, quiero decirte que me ausenté un momento porque tuve que entrar a la universidad y tuve que tomar clases virtuales. Por eso me ausenté un momento, pero trataremos de seguir haciendo videos. También te dejo aquí el enlace por si quieres ir a ver el video que tenemos, el de desafío. Te dejo aquí el enlace. Espero que te suscribas, sigue mi página en Facebook, dale like, comparte. Sin más, ahora sí, hasta luego.